Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os voy a hablar de la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914 en un contexto de fuertes tensiones internacionales acumuladas durante décadas. A comienzos del siglo XX, el mundo vivía un proceso de globalización de las relaciones internacionales y de expansión imperialista. Las grandes potencias europeas competían por colonias, mercados y prestigio, mientras que nuevas potencias como Estados Unidos y Japón comenzaban a disputar la hegemonía mundial. Aunque desde 1815 Europa no había vivido una gran guerra general, la estabilidad era solo aparente. Bajo la superficie, el sistema internacional se había vuelto cada vez más frágil. Un cambio fundamental se produjo en Alemania tras la caída de Bismarck. Su política de equilibrio entre potencias fue abandonada por la nueva estrategia conocida como Weltpolitik, que era el dirigente que iba a gobernar Alemania, mediante la cual Alemania aspiraba a convertirse en una gran potencia imperial y naval. Esto la llevó a romper su acercamiento con Rusia, a mantener su rivalidad con Francia y a reforzar su alianza con Austria-Hungría e Italia. Como consecuencia, Rusia y Francia, dos países con sistemas políticos completamente opuestos, se aliaron por el temor común a Alemania. También Gran Bretaña abandonó su tradicional aislamiento. El desarrollo de una potente flota de guerra alemana fue interpretado como una amenaza directa para su seguridad, ya que su poder se basaba en el dominio del mar. Por ello, Londres se aproximó a Francia y acabó integrándose en el sistema de alianza europeo, algo inédito hasta entonces. Así se configuraron dos grandes bloques militares. El primero era la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y el segundo es la Triple Entente, integrada por Francia, Rusia e Inglaterra. A esto se sumaban las relaciones con países más pequeños, especialmente en los Balcanes, que era una región extremadamente inestable. Serbia, apoyada por Rusia, defendía el nacionalismo eslavo, mientras que Austria-Hungría trataba de mantener su dominio sobre un imperio multicultural cada vez más frágil. Las tensiones se sucedieron también en el ámbito colonial, sobre todo entre Alemania, Francia e Inglaterra. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono de Austria-Hungría, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo. Bosnia, donde se produjo el atentado, había sido anexionada por Austria en 1908, lo que provocó una fuerte hostilidad por parte de Serbia, que aspiraba a liderar la unificación de los pueblos eslavos del sur. Austria sospechó que detrás del atentado estaba la organización nacionalista serbia llamada Mano Negra y decidió utilizar el suceso como pretexto para atacar a Serbia. Con el respaldo total de Alemania, envió un ultimátum extremadamente duro, diseñado para ser inaceptable. Aunque Serbia aceptó casi todas las condiciones, Austria declaró la guerra el 28 de julio de 1914. A partir de ese momento se produjo una reacción en cadena. Rusia movilizó su ejército en defensa de Serbia, Alemania declaró la guerra a Rusia y después a Francia, y al invadir Bélgica para aplicar el plan Seyfert, provocó la entrada de Inglaterra en la guerra. En apenas una semana el conflicto se convirtió en una guerra europea y poco después mundial. El estallido de la guerra se debió en gran parte a una serie de errores de cálculo. Ninguna potencia creyó que el conflicto alcanzaría tal magnitud. Austria y Alemania estaban convencidas de que Rusia no intervendría. Alemania creía improbable la entrada en guerra de Francia y consideraba casi imposible que Inglaterra participara. Por su parte, Rusia y Francia confiaban en poder derrotar rápidamente a Alemania y nadie previó el largo estancamiento de la guerra de trincheras ni el enorme coste humano que supuso el conflicto. Tras la guerra, el Tratado de Versalles atribuyó toda la responsabilidad a Alemania, pero los historiadores han señalado múltiples causas como la inestabilidad del sistema internacional, el nacionalismo exacerbado, la carrera de armamento, el imperialismo, el papel belicista de la opinión pública, la influencia de los ejércitos sobre la política y el funcionamiento del mecanismo de las alianzas que transformó un conflicto local en una guerra mundial.
Desde una perspectiva marxista, además, la guerra fue interpretada como consecuencia de los intereses económicos del capitalismo. El conflicto se extendió progresivamente. Italia, pese a estar aliada con Alemania y Austria, se mantuvo neutral al principio, pero entró en la guerra en 1915 del lado de la Entente para obtener territorios como Trento y Trieste. Estados Unidos permaneció neutral hasta 1917, cuando decidió intervenir debido a la guerra submarina alemana, al hundimiento de barcos con civiles, a la defensa de sus intereses comerciales y al intento alemán de implicar a México en la guerra contra ellos. Rusia, debilitada militar y socialmente, sufrió dos revoluciones en 1917. Tras la revolución bolchevique, abandonó la guerra. El Imperio Otomano se alió con Alemania, mientras que Japón participó con la Entente y aprovechó el conflicto para expandirse por el Pacífico. La guerra pronto se transformó en una auténtica hecatombe. En el frente occidental se impuso la guerra de trincheras, que era una lucha estática y brutal, marcada por el uso de nuevas armas como la ametralladora, la artillería pesada, los gases tóxicos y la aviación. Las grandes ofensivas como Verdún o el Somme causaron cientos de miles de muertos sin apenas avances territoriales. En total, la guerra provocó unos entre 15 y 23 millones de muertos y decenas de millones de heridos y mutilados, además de la devastación de amplias regiones de Europa. Fue también la primera guerra total. Los estados movilizaron todos los recursos humanos, económicos e industriales. La propaganda se convirtió en una herramienta fundamental para mantener la moral y justificar el sacrificio. Gobiernos de todo tipo, tanto democracias como dictaduras, controlaron la información y manipularon a la población. No hubo espacio para la mediación, solo cabía la posibilidad de la victoria total o la derrota. En 1918 colapsaron los aliados de Alemania, Bulgaria, el Imperio Otomano y Austria-Hungría fueron derrotados. Alemania intentó una última ofensiva, pero fracasó y se vio sacudida por graves problemas internos. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, se firmó el armisticio que puso fin a la guerra. La Primera Guerra Mundial fue presentada por muchos como la guerra que acabaría con todas las guerras, pero en realidad dejó un mundo inestable, lleno de resentimientos y conflictos no resueltos. Desaparecieron 4 grandes imperios, se redibujaron las fronteras de Europa y se sembraron las bases de lo que sería después la Segunda Guerra Mundial. Supuso el fin de una época y el inicio de un siglo marcado por la violencia, el nacionalismo extremo y las guerras totales. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.